fue un golpe de realidad. Y lo peor sería entrar en negación. El que se quiere engañar, que diga que fue un megafraude electoral, que fue el reparto de dinero en los programas sociales, o la descarada intervención del presidente a favor de su candidata en la campaña. Pero fueron 35 millones de votos, 60% del electorado, 31 puntos porcentuales de ventaja. Esto no se logra solo con los programas sociales. Un triunfo así solo se consigue si votan por Morena pobres, ricos, clase medieros, jóvenes, adultos, viejitos, con licenciatura, sin haber terminado la primaria, del sur, del centro, del norte. Hoy veo en las redes sociales fotografías de sábanas de resultados pegadas afuera de las casillas que supuestamente no coinciden con el PREP, actas que tienen un error de dedo. Es lo mismo que vi en 2006 cuando López Obrador clamaba fraude electoral y en ese momento no había perdido por 30%, había perdido por 0.5%. Hay irregularidades que desde luego deben denunciarse y procesarse. Por supuesto que debe sancionarse al presidente por su descarada intervención en la campaña. Y desde luego que deben reforzarse los controles para que los programas sociales no sean usados como arma de amenaza contra la gente más pobre para coaccionar el voto. Pero todo esto no alcanza a explicar el tamaño de la victoria ni el tamaño de la derrota. Es un golpe de realidad. Y para entender qué pasó este 2 de junio en México, van a hacer falta días de análisis, de reflexión, pero no de manipulación de la realidad, no de otros datos, no de aliento a teorías de la conspiración. Morena y la oposición plantearon esta elección como un referéndum de López Obrador, y López Obrador lo ganó arrolladoramente. Él nunca dejó de estar en la campaña. Él definió los tiempos, él escogió la candidata, él le hizo la campaña a la candidata y él le dijo a México, elige a Claudia Sheinbaum y dale todo el poder. Y el 60% del país le dijo, sí, cómo no, con mucho gusto. Buena parte se explica sin duda, porque nadie como López Obrador ha entendido al México agraviado, al que por más que chambea no le alcanza, al que ve con recelo los privilegios de otros, de unos cuantos. López Obrador les ha sabido hablar a ellos, les ha hecho sentir que él es uno de ellos. Y les ha dicho quiénes son los culpables de sus males, con nombre y apellido, todos los días. Ha sabido encauzar su dolor, sus rencores, sus frustraciones y sus odios en favor de su causa política. Lo hizo para llegar a la presidencia, lo repitió durante todo el sexenio y lo acaba de volver a hacer para ganar su sucesión. No hubo día que López Obrador no se presentara él mismo como una víctima de los poderosos, siendo inmensamente poderoso. No hubo un día que no recordara los excesos de los gobiernos anteriores, el avión, los lujos, las corruptelas, y todo mientras repartía. Una beca por aquí, 2 por allá, 2,000 pesos por acullá, 3,000 por allá. 25 millones de familias mexicanas reciben algún tipo de programa social. 5 millones dejaron de ser pobres por eso. Esto impacta también a la clase media. ¿Qué es la clase media en México? Un hogar cuyos ingresos suman entre todos los integrantes del hogar 22,000 pesos al mes. ¿Y de los ricos? Pues muchos ricos se acomodaron con el poder y les fue muy bien. López Obrador pactó con 3 grandes poderes. Pactó con los oligarcas, pactó con Estados Unidos y pactó con los narcos. A estos 3 grupos no los tocó. Contra los demás tuvo para dar y repartir. Yo estoy convencido de que la gente no es ingenua. La gente sabe que sigue la corrupción, pero sí, piensa que Peña robó más. La gente sabe que no se ha pacificado el país, pero está de acuerdo con el presidente en eso de que Calderón fue el que nos metió en esta bronca. ¿Que no sirve la refinería? Pues no sirve, pero al menos hizo una refinería. ¿Que no hay medicinas? Pues no hay, pero pues el IMSS siempre ha sido una pesadilla. ¿Que robaron sus hijos? Sí, pero todos roban y al menos él reparte. Si esta narrativa cuajó, también fue en buena medida porque la mayoría de los medios de comunicación sirvieron simplemente como amplificadores de la mañanera. No contrastaban los dichos del presidente con la realidad, no alertaban de las mentiras,
No advertían de los retrocesos en salud, en violencia, en libertades, cómo crecía la impunidad. No denunciaron los crecientes lances autoritarios del presidente. No exhibieron los grandes escándalos de corrupción del sexenio. Sí, este es un presidente muy querido y muy popular. No son inventos de las encuestas. Sí, tenían 30 puntos de ventaja. No, era un invento de las encuestas. Y la oposición no supo presentarse como una alternativa de futuro porque llenó sus listas de candidatos con nombres del pasado. Y así le dio la razón a la descalificación del presidente. Esos no quieren mejorar las cosas, esos quieren recuperar sus privilegios. ¿Cómo iba a ganar Morena Veracruz después del desastroso gobierno de Cuitláhuac García y los escándalos flagrantes de corrupción de Rocío Nale? Pues poniendo el apellido Yunes en la boleta. ¿Por qué hoy tanta gente está en shock? Porque no vio venir el resultado y porque sí ve venir el cambio de régimen. Arrasar en una elección presidencial y conquistar la mayoría calificada en el Congreso no implican en automático un retroceso democrático. Un montón de gobiernos en el mundo han llegado así y no ha habido problema. Pero también un montón de gobiernos en el mundo han llegado así y se han convertido en dictaduras. La bronca es que para México López Obrador y Claudia Sheinbaum ya la cantaron. Y no vayamos a cometer el mismo error de antes de no creer lo que dicen que van a hacer. Ya la cantaron. Va la reforma judicial. Va la reforma al INE. Va el fin de los organismos autónomos. México les dio un cheque en blanco cuando ellos ya habían dicho qué iban a hacer con ese cheque. En cada mitin, en cada plaza que visitó, Claudia Sheinbaum tomó el micrófono y le preguntó a la gente si quería que los ministros de la Corte fueran electos por voto popular, y la gente le gritaba, sí. En cada mitin, en cada plaza que visitó Claudia Sheinbaum, tomó el micrófono y le preguntó a la gente si quería que los consejeros del INE fueran electos por voto popular, y la gente le respondió a gritos, sí. Por empatía o por puro cariño, por convicción o conocimiento, vaya usted a saber, pero le gritaron que sí. ¿Por qué será que ningún país democrático hace esto con los ministros de la Corte? ¿Por qué será que ningún país democrático aniquila los organismos autónomos y de contrapeso al poder? ¿Por qué será que ningún país democrático quiere que el gobierno sea el que cuente las elecciones, defina los candidatos? ¿Por qué quiere acabar con el INE que acaba de organizar una elección en la que arrolló? Porque no hay duda que el triunfo de Claudia Sheinbaum fue un triunfo democrático. Pero también se puede usar la democracia para destruirla. México le dio un cheque en blanco a Claudia Sheinbaum y a López Obrador. Y ellos ya saben cómo lo van a usar. Aquí estaremos para atestiguarlo, para relatarlo y, si es el caso, para denunciarlo. En su primer discurso, tras los resultados, Claudia Sheinbaum envió el mensaje más tolerante, ¿sí?, más tolerante que ha pronunciado en los últimos años. Concebimos un México plural, diverso y democrático. Sabemos que el disenso forma parte de la democracia y aunque la mayoría del pueblo respaldó nuestro proyecto, nuestro deber es y será siempre velar por cada una y cada uno de los mexicanos sin distingos. Así que aunque muchas mexicanas y mexicanos no coincidan plenamente con nuestro proyecto, habremos de caminar en paz y en armonía para seguir construyendo un México justo y más próspero. Y ahí la dejó, no hizo después ningún amago, ninguna corrección, pero es que la oposición, ahí lo dejó. En este momento, con el 95% de las actas computadas y una participación del 60% del electorado, Claudia Sheinbaum le lleva más de 30 puntos de ventaja a Xóchitl Gálvez y tiene más de 32 millones de votos, el máximo en la historia. Sheinbaum obtuvo 59% de las preferencias, es más de lo que tuvo López Obrador en el 2018, López Obrador tuvo 53%.
Xochitl Gálvez 28% y en tercer lugar Maínez con 10%, que termina siendo una buena aportación a su partido, Movimiento Ciudadano, pero pues muy lejos del segundo lugar que decía que ya ocupaba. Y ahora que tenemos resultados, ¿qué tal las encuestas? Sheinbaum le va a terminar llevando 31 puntos de ventaja a Xochitl Gálvez. Esta es la última ronda de publicación de las encuestas de la semana pasada y la que más se acercó a lo que refleja el PREP en este momento es la de Covarrubias, que publicó El Heraldo, que le daba 32 puntos de ventaja a la candidata morenista. Luego está Mendoza Blanco y luego Demotecnia. Estuvieron muy cerca del resultado. La que falló garrafalmente fue Massive Caller, que le daba 2 puntos de ventaja a Xochitl Gálvez, muy cuestionada durante el proceso. Le siguen México Elige y la encuesta MX. Así está la lista de casas encuestadores y así usted puede analizar la diferencia con respecto al resultado, que fue una ventaja de Sheinbaum de 31%. En el mapa de los estados donde ganó Sheinbaum, el tamaño de la paliza es visualmente evidente. Claudia Sheinbaum arrasó en 30 estados y la Ciudad de México. Xochitl Gálvez solo pudo ganar Aguascalientes. Ahí obtuvo el 46% de los votos contra el 42% de Sheinbaum. De ese tamaño es Aguascalientes. El resto de los estados se pintaron de guinda.